Ya estamos. Bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas a todos de vuelta o por primera vez los que no vinieron o no estuvieron presentes en el encuentro anterior. Gracias por conectarse, primero que nada. Y segundo, bueno, recordarles que el video del primer encuentro ya se encuentra subido a YouTube por si no lo sabían, en el canal de la Sociedad de Economía Crítica, ya está subido. Así que bueno, si les parece, arrancamos con este segundo encuentro. Primero, me gustaría retomar como conceptualmente lo que vimos la vez pasada, el viernes pasado, por las dudas, que de todas formas, si quedó alguna duda o algo pendiente, algún comentario pendiente, la idea es que los retomemos todos al final de las exposiciones de hoy. En ese sentido, me gustaría volver un poco conceptualmente, como dije, a lo que es la macroeconomía básica de Kalecki, para que no perdamos de vista eso. En ese sentido, me refiero a que recordar que cuando hablamos ahí pasó por el chat el link de YouTube, por las dudas. Bueno, como decía, volver un poco a no olvidarnos de que estamos viendo lo que sería una competencia imperfecta, aunque si bien estamos viendo también el sistema, Kalecki ve a la economía con un sistema de clases, digamos, capitalismo con un sistema de clases, en el mismo sentido que Marx, pero ve al mismo tiempo esto que decía antes, la competencia imperfecta, y él pone el énfasis, como dije la vez pasada, en la distribución del ingreso. Otra cuestión importante que me gustaría que no nos olvidemos y que tengamos en cuenta es la estructura de costos, en la que yo hice énfasis la vez pasada también. Esta cuestión que se diferencia bastante de las curvas de costos neoclásicas a las que estamos acostumbrados. En ese sentido, vemos lo que son los costos unitarios decrecientes y los costos marginales y costos variables constantes, y que se está operando siempre con reservas de capacidad. Por otro lado, la vez pasada también mencioné yo en particular el tema de la inversión, esta diferencia que hace Kalecki entre las decisiones y los gastos de inversión y los determinantes, y cómo la inversión terminaba siendo autolimitativa en Kalecki, y la cuestión de esto de que la tasa de interés no tenía un rol fundamental, ni ningún rol en realidad en la determinación de la tasa de interés. Y por último, me gustaría retomar un poco la cuestión de en la distribución del ingreso, esta frase que yo terminé diciendo de los trabajadores gastan lo que ganan y los capitalistas ganan lo que gastan, que también es importante tenerla presente. Esa fue la primera parte de lo que vimos, que me quise retomarlo en realidad, o en realidad hacer como una mención de los temas que fuimos viendo, por si alguna o alguno no pudo estar, o para refrescar un poco eso que fue la semana pasada. No sé si, Lucas, querés decir algo después de lo que también, de lo que siguió, vos que estuviste. Sí, después seguimos el primer encuentro. Bueno, hola a todos los que están acá, los saludé. Lo que fue el primer encuentro, yo seguí tomando algunos puntos de Kalecki que estudió sobre empleo. La principal caracterización que hizo fue que digamos, Kalecki no adhirió a la postura, al supuesto, a la postura clásica de que los salarios reales altos generan desempleo, en que entonces en una situación de crisis con desempleo lo que hay que hacer es bajar los salarios para abaratar el costo de las firmas y así lograr un aumento del empleo y en consecuencia del producto. Kalecki no estaba a favor de esto y lo que dijo es que los salarios reales no se determinan en el mercado de trabajo, sino en el mercado de bienes. Fue tajante en esta distinción, y que los trabajadores, en todo caso, iban a pelear por los salarios reales y iban a afectar en ese sentido los salarios reales cuando afectaran el grado de monopolio de las empresas.
que el grado de monopolio es la capacidad que tienen de mantener su markup constante y también de marcar precios con respecto al resto de las empresas. Recordamos que Kalecki pensaba en una economía concentrada de oligopolios. Después, en el apartado siguiente, estuvimos comentando las diferentes políticas que Kalecki analizó para alcanzar el pleno empleo. Entre ellas estaban la de que el gobierno incurra en un déficit fiscal, financiando la inversión pública. Otro mecanismo era el financiamiento de la inversión privada. Y por último, también pensó en unas políticas de pleno empleo a través de la redistribución de ingresos, ¿sí? de imponer gravámenes a los sectores más adinerados para hacer transferencias a los sectores de menos recursos, pero teniendo en cuenta que no hay que afectar los gastos de inversión de los sectores que están invirtiendo realmente, porque para Kalecki la inversión era una cuestión fundamental. Entonces lo que había que pensar era pensar políticas que redistribuyeran el ingreso, pero que no desincentivaran los gastos de inversión, que bueno, que tuvieran estos gastos colaterales en cuenta, estos daños colaterales en cuenta. Y por último, estuvimos comentando un poco sobre el análisis que hizo Kalecki de los aspectos políticos de pleno empleo y de lo que pasa en las economías cuando las mismas están expuestas a largos periodos de tiempo con niveles cercanos al pleno empleo. Básicamente lo que dijo Kalecki es que en la medida en que los trabajadores no pudieran llevar a cabo reformas institucionales y estructurales mediante las cuales el poder que ellos adquieren en una situación de pleno empleo se vea reflejado en esas instituciones y sea mantenido, el capitalismo se va a convertir en un sistema bastante anticuado que va a dar lugar a ciclos políticos de avance y retroceso de los sectores trabajadores. Y si bien Kalecki nunca planteó en detalle cuáles serían las reformas, nunca planteó que los trabajadores tendrían que, no sé, tomar los medios de producción, como sí lo hizo Marx y demás. Planteó que en la medida que estas reformas y estos cambios en los sectores trabajadores no sean institucionalizados y perduren en el tiempo, la situación de la puja entre trabajadores y empresas va a persistir y el capitalismo, digamos, va a ser un sistema que no va a garantizar los bienes materiales para todos. Kalecki hizo hincapié en mucho tiempo, en muchos aspectos de su obra, que todo el fin de la producción económica era el bienestar y el consumo y la adquisición, digamos, de los bienes y las riquezas materiales. Y con eso fue, y bueno, con lo que cerramos el taller pasado fue con la idea de que, bueno, al día de hoy los cuestionamientos que Kalecki le hizo a la teoría clásica siguen vigentes y que, bueno, el pensamiento de Kalecki no fue víctima en cierto punto de la síntesis neoclásica que se da y que se enseña hoy en día, y que por lo tanto quizás volver a Kalecki nos dé a nosotros como una riqueza más conceptual para pensar ciertas cuestiones que por lo menos en economías como la Argentina o en Latinoamérica, de nuestra región, nos puede llegar a servir para pensar de acá en adelante. Y bueno, ahora le vamos a hacer la palabra a Samantha para que comience su exposición del día de hoy. No sé si me está escuchando. Bueno, gracias a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Samantha, aunque pueda no parecerlo porque Lucas está usando la cuenta que utilizamos para grabar, que está también bajo mi nombre, así que hay dos Samantas, pero les garantizo que yo soy la Samantha verdadera. Así que bueno, lo que voy a hacer ahora es pasar a compartir pantalla para presentarles el tema que tenemos hoy. Bueno. A ver, un segundo que estamos con algunos problemas técnicos. Ahí está. Bueno, ahí están viendo la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, ahí sí. Ahí sí, perfecto. Bueno, el tema que tenemos hoy es Kalecki y su desarrollo. En este taller introductorio que pensamos sobre Kalecki, pensamos dos encuentros. Uno que tuviera más que ver con todas estas cuestiones que Lucas y Vicky plantearon en la primera reunión, y otra que tuviera que ver con Kalecki y su desarrollo, porque es un tema que habitualmente, a la hora de hablar de crecimiento en los cursos
clásicos no se suele dar. Yo personalmente sí tuve la suerte de ver a Kalecki en la facultad, pero la cuestión de sus escritos y sus postulados acerca de su desarrollo, eso no lo llegamos a ver. Entonces nos parecía bien que, si bien esto es un taller introductorio, traerlo porque es un tema que obviamente está plenamente vigente en este contexto, y más siendo estudiantes de una facultad latinoamericana. Entonces, bueno, si bien Lucas en la primera clase hizo una muy buena presentación acerca de lo que fue la vida de Kalecki, yo quería contarles un poco cuál fue el contexto en el que él empieza a estudiar las cuestiones de su desarrollo, y según King, que recopila algunos trabajos de él en un libro de 1996, los trabajos de Kalecki sobre su desarrollo abarcan 2 etapas. Una primera, que fue durante su desempeño en las Naciones Unidas, que fue un trabajo que desempeñó durante un tiempo entre mediados de los 40 y mediados de los 50, que nos contó Lucas la vez pasada, donde empezó a estudiar problemas de lo que en aquel entonces se denominaba el tercer mundo, en varios contextos. Y la segunda fase abarca su trabajo como asesor visitante en México, en India y en Cuba, y su establecimiento de un centro de investigación sobre países subdesarrollados en Varsovia, donde no solo capacitó a jóvenes economistas, como dice acá en la presentación, sino que también llegó a dar seminarios con Oscar Lang y otros colegas. Entonces, eso es algo en lo que coincide Sawyer, que también coincide en el capítulo que les mandamos de hoy como bibliografía, que también Kalecki desempeñó y teorizó sobre aspectos de su desarrollo entre los 50 y los 60 fundamentalmente. La bibliografía destacada, o digamos canónica, que se puede pensar que escribió Kalecki sobre su desarrollo, que son los más citados y los más utilizados, primero es un trabajo de 1955 que se llama El problema del financiamiento del desarrollo económico, que es un paper en el que en realidad es una conferencia que después se difundió, en el que él lo que hace es utilizar los esquemas de producción ampliada marxista para ver de qué manera se vincula la inversión con el aumento de la producción de bienes que consumen los asalariados. Y el segundo es una recopilación de ensayos de desarrollo económico que fueron traducidos al inglés en 1976. Entonces, un poco la hoja de ruta que vamos a seguir hoy acá es, primero vamos a ver el capítulo 10 de Sawyer que les comenté, que abarca bastante bien cuestiones que están planteadas en los textos que les mencioné en la diapositiva anterior, y por otra parte vamos a ver de manera bien rápida y más bien anecdótica un texto de Julio López Gallardo, que se llama Crisis Económicas en América Latina, que está también en el capítulo 16 del segundo libro que les mandamos, que nos pareció importante traerlos por una serie de cuestiones que, bueno, no les quiero adelantar ahora, quiero que nos metamos directamente con Sawyer, que es la parte, digamos, más general respecto a los postulados de Kalecki y respecto a lo que pensaba Kalecki sobre su desarrollo. Entonces, los ejes principales que toma Sawyer y que a mí me parecieron muy importantes destacar son, en primer lugar, las causas de desempleo en los países subdesarrollados son distintos de las causas de desempleo en los países desarrollados. Esto es un tema importante para Kalecki. En segundo lugar, la necesidad de la expansión de la producción agrícola como parte del proceso de desarrollo. Y en tercer lugar, la falta de divisas y cómo se financia el déficit en la balanza comercial. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno estos temas. Y algo que les puedo ir contando es que para Kalecki siempre hay en estos aspectos, en estos 3 ejes, restricciones de tipo económicas y restricciones de tipo políticas. Y si bien en el capítulo de Sawyer, quizás si lo leyeron, van a ver que están como apartados separados, Kalecki no lo presenta de esta manera. Para Kalecki son cuestiones que están completamente entrelazadas y muchas veces las restricciones políticas priman sobre las restricciones económicas. Así que eso es algo muy interesante y a tener en cuenta. Entonces, bueno, empezamos por la primera causa, por el primer eje, que serían las causas del desempleo en los países desarrollados versus los subdesarrollados. Y Kalecki plantea que las causas de desempleo para estos 2 tipos de países son distintas. En los países desarrollados lo que ocurre es que el desempleo surge debido a una insuficiencia o problemas de la demanda efectiva que convive con un equipo subutilizado. Como recordarán de la clase anterior, o para aquellos que no estuvieron, en Kalecki
hay un exceso de capacidad productiva en los países desarrollados. Entonces, el problema, como explicó Lucas, es un problema que tiene solución, porque a través de la intervención gubernamental se puede estimular la demanda de tal manera que se pueda emplear a toda la mano de obra gracias a ese equipo subutilizado que se tiene y que está disponible para ser, digamos, utilizado por trabajadores y trabajadoras en el proceso de producción. Por el contrario, en los países subdesarrollados, lo que ocurre es que el desempleo surge debido a la escasez de bienes de capital. Entonces, Kalecki ahí lo que se plantea es, bueno, ¿qué posible solución podemos encontrar si queremos eludir el problema de tener que invertir en bienes de capital? Y ahí surge una propuesta, que son los trabajos que él denomina de pico y pala, que son los que podemos encontrar, por ejemplo, en la construcción, trabajos que se generan a partir de la utilización de técnicas trabajo intensivas, y esto presenta un problema, que es que al generar este tipo de empleos va a aumentar la demanda de productos alimenticios y productos agrícolas en general, y esto va a crear una presión inflacionaria que puede frenar el proceso de desarrollo. Y esto nos lleva entonces a una cuestión importante, que es que Kalecki advierte que, en general, el prerequisito básico para la industrialización rápida de un país subdesarrollado, y en especial para la solución del problema del desempleo y del subempleo, es el cambio revolucionario, y después vamos a explicar por qué es revolucionario, de la producción agrícola. Con lo cual esto nos lleva al punto 2, que es la necesidad de la expansión de la producción agrícola como parte del proceso de desarrollo. Y acá hay dos cuestiones importantes para mirar. Primero, son las razones por las que para Kalecki aumentar la producción es difícil y qué implicancias o qué restricciones supone eso para el desarrollo. Esto tiene que ver con una caracterización que Kalecki hace del sector agrícola, y recordemos que lo hace entre los años 40, 50 y 60. Con lo cual, el campo de antes, si bien no es el campo de ahora, tiene una serie de características que presentan unas restricciones para el desarrollo. Y por otra parte, las dificultades que presentan a la hora de expandir la producción agrícola cuando uno realmente pretende llevar a cabo ese proceso. Entonces, empezando por la caracterización que Kalecki realiza del sector agrícola, podemos decir brevemente que el sector agrícola es un sector de baja productividad, que utiliza técnicas atrasadas, que cuenta con mano de obra excedente, por lo tanto, el hecho de aumentar la mano de obra no va a solucionar el problema, y que se organiza bajo un esquema de relaciones feudales y semifeudales, que es, creo que lo más importante que Kalecki destaca de este sector y que después vamos a retomar. Y también es un sector que por su propia naturaleza no puede aumentar su producción en el corto plazo, porque como también habíamos dicho en la primera clase, algo que explicó Vicky, fue que la oferta de este sector es inelástica ante un aumento de la demanda, y tampoco lo puede hacer en el largo plazo por este esquema de relaciones feudales y semifeudales que intervienen en el proceso de producción. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto para el desarrollo? Kalecki parte que en cualquier proceso de industrialización o en cualquier proceso de desarrollo, lo primero que ocurre es que aumentan los salarios reales. Al aumentar los salarios reales, como dije anteriormente, lo que va a pasar es que va a aumentar la demanda de alimentos y de bienes agrícolas. Como la oferta de este sector es inelástica, va a haber una presión inflacionaria que va a conducir a una caída del salario real, que va a llevar a un aumento o a una, digamos, negociación, de un intento de negociación de salarios nominales más altos, y en definitiva lo que se va a llegar es a una espiral inflacionaria. Entonces, en palabras de Kalecki, la oferta inelástica de alimentos conduce a una caída de los salarios reales, pero también el beneficio de los aumentos de precios de los alimentos no recae en los pequeños propietarios, sino en los capitalistas. Por lo tanto, hay un desplazamiento del poder adquisitivo de los asalariados a los capitalistas, lo que conduce a una reducción del nivel general de demanda, y esto es una restricción para el desarrollo de tipo económica. Está claro, entonces, esto también es una cita de Kalecki, que la expansión de la producción de alimentos paralela al desarrollo industrial es de suma importancia para evitar presiones inflacionarias. Y acá quiero hacer un asterisco, porque lo que plantea Sawyer en su texto es que Kalecki está teniendo una visión de la inflación estructuralista.
en el sentido de que es una inflación que surge a partir de un desequilibrio entre sectores económicos. Dice Sawyer, cuando la inflación surge de desproporciones básicas entre sectores en términos de su potencial de oferta con relación a su demanda, en términos de que la oferta de alimentos no está alcanzando la demanda de alimentos, producto de ese aumento del salario real, la eliminación de las presiones inflacionarias requiere la eliminación de estas desproporciones. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo las eliminamos? Y esto nos lleva a la segunda cuestión, que es ¿por qué es difícil expandir la producción agrícola? Y la respuesta que da Kalecki es bastante simple, pero a la vez muy compleja, porque él lo que dice es que fundamentalmente se debe a los arreglos institucionales que se tienen en los países en desarrollo. Y con estos arreglos institucionales, él se está refiriendo a las relaciones feudales y semifeudales que organizan la producción. Sawyer cuenta, en una parte del capítulo, que Kalecki puso el ejemplo de India, en el que el desarrollo de la agricultura se vio obstaculizado por la pobreza de los campesinos, su dependencia de comerciantes y prestamistas, y el funcionamiento de muchas granjas sin ninguna garantía de tenencia. O sea, el problema es siempre la tenencia y la propiedad de la tierra. En general, entonces, el desarrollo de la agricultura requiere la intervención del gobierno para superar los obstáculos institucionales, y las medidas que plantea Kalecki van desde la reforma agraria y el crédito bancario barato para los campesinos, hasta mejoras en el método de cultivo, riego en pequeña escala y fertilizantes baratos. Y todo esto se condensa en que, para Kalecki, esta cuestión, combinaba cambios en la sociedad deseables, a la vez que cambios económicos. Pero no hay, nadie que sea lo suficientemente inocente como para decir que esto no supone un problema mayúsculo. Y esto lo resume Kalecki con una frase que dice: la superación de todos los obstáculos al desarrollo económico equivale a más que la agitación creada en el siglo XVIII por la Revolución Francesa. Por lo tanto, no es sorprendente que estas reformas no se lleven a cabo pacíficamente. O sea, si la cuestión a resolver es la cuestión de la tenencia de la tierra, esto no se va a resolver por mecanismos de mercado, como muchos podrían, argumentar. Y el tercer punto importante, y creo que es el más importante que plantea Kalecki en relación al subdesarrollo, es el problema de la falta de divisas y cómo financiar el déficit de la balanza comercial. Partamos de lo primero. ¿Por qué el proceso de desarrollo genera tensiones en la balanza de pagos al aumentar las importaciones? Y acá Kalecki da tres argumentos. El primero es porque el aumento de la inversión requiere importaciones mayores de bienes de capital que no se producen en el país, que el país no tiene. En segundo lugar, porque el aumento de la producción industrial total hará necesarias mayores importaciones de materias primas y productos semifacturados. Y en tercer lugar, un tema que ya venimos arrastrando, es que la dificultad para satisfacer el aumento de la demanda de alimentos puede provocar la importación de los mismos. Entonces, ¿cómo financiamos la importación de bienes de capital? Porque, vuelvo para atrás un segundo, el segundo ítem sería algo que se podría llegar a resolver con algo que él denomina autosuficiencia. Y el tercer ítem es algo que podríamos llegar a solucionar si, por ejemplo, pudiéramos resolver estas cuestiones de los arreglos institucionales. Pero el primer ítem parece más difícil de resolver. Entonces, este problema en particular es del que se ocupa Kalecki a continuación. Y a la hora de financiar la importación de bienes de capital, él dice que hay a menudo tres opciones. La primera son las donaciones, la segunda son los préstamos comerciales y la tercera es la inversión directa por parte de firmas extranjeras. La primera, que son donaciones, presenta un beneficio económico muy importante en donde y en cuanto vos no tenés que hacer una devolución de un pago ni tenés que realizar un pago de intereses, pero sí presenta un problema político, que es que cuando gobiernos, por ejemplo, hacen una erogación muy importante de donaciones, de bienes de capital, te imponen ciertas condiciones políticas que pueden encauzar el proceso de desarrollo hacia un cierto rumbo que no es el deseado o el conveniente para el país que se está desarrollando. En segundo lugar, están los préstamos comerciales,
que no tienen estas condiciones políticas que comentábamos anteriormente, pero sí tienen el problema de que son difíciles de acceder y tienen una cuestión en cuanto a los pagos y las tasas de interés que a muchos países les dificulta en términos económicos poder sostener. Y en tercer lugar, la inversión directa por parte de las firmas extranjeras es algo que Kalecki discutió mucho, porque dice que es una inversión que frecuentemente está dirigida a ciertas ramas de la economía, como por ejemplo la producción de materias primas para la exportación, y a menudo las grandes corporaciones adquieren influencia política sobre los gobiernos, que también nos lleva a lo anterior de encauzar el desarrollo hacia algo que no era lo deseable. Entonces, ¿cuál es la mejor opción de las tres? Y en esto, Kalecki es bastante contundente y dice que son los préstamos comerciales. ¿Son difíciles de acceder los préstamos comerciales? Sí, como les comenté anteriormente, son difíciles de acceder. Pero Kalecki plantea una solución a este tipo de problemas, que es a través de un nuevo tipo de contrato de permuta, donde el país en vías de desarrollo adquiere bienes de inversión a cambio de futuras exportaciones de mercancías producidas en el territorio nacional. Y esto tiene ventajas para ambas partes, no solo para una. Para el país en vía de desarrollo se alivia la necesidad de obtener divisas destinadas a este uso. Y para el país prestamista es beneficioso si tiene capacidad no utilizada en la industria de bienes de capital, que es algo que puede pasar, porque como les dijimos anteriormente, en los países desarrollados hay un exceso de capacidad, y además desea asegurarse el abastecimiento futuro de materias primas. Otras formas de obtener capital extranjero que plantea Kalecki son, en primer lugar, impedir las exportaciones de capitales de los países subdesarrollados a los desarrollados que no tienen un peso menor en las economías en vías de desarrollo, dice Kalecki. Y con esto no se refiere solamente a la fuga de capitales visibles, sino también a las transferencias ocultas de las empresas extranjeras a través de mecanismos contables como son, por ejemplo, la subvaluación de los precios de exportación y la sobrevaluación de los precios de importación para reducir contablemente las ganancias por exportación. La segunda forma de reducir la exportación, de obtener capital extranjero, es reducir la exportación de dividendos por parte de algunas compañías extranjeras establecidas en el país. Y algunos ejemplos de estas prácticas son impuestos sobre las ganancias de exportación, directamente bloqueando transferencias de dinero al extranjero, y por último, la nacionalización de las empresas. Por último, en esta parte, Kalecki también hace una mención acerca de los términos de intercambio y los impuestos. Kalecki lo que dice es que los términos de intercambio favorables, en un momento en el que una economía en vías de desarrollo se encuentre justamente atravesando un periodo en que tenga términos de intercambio favorables, equivalen a una importación de capitales porque la cantidad adicional de divisas que queda a manos del gobierno se pueden utilizar para hacer compras de artículos necesarios para el desarrollo. Y a nivel interno, esto se puede hacer si el gobierno establece derechos de exportación cuando el mejoramiento de los términos de intercambio se debe a un aumento de los precios de exportación, o derechos de importación cuando se debe a una disminución de los precios de las importaciones. Y hablar de derechos de exportación, derechos de importación, implica hablar de impuestos, a los capitalistas. Y en este sentido, Kalecki plantea que imponerles un impuesto a los capitalistas supone varias ventajas. En primer lugar, porque los capitalistas, digamos, no van a dejar de consumir ante un impuesto. En todo caso, lo que va a disminuir van a ser sus ahorros, que son fruto de la acumulación de ganancias de ciclos anteriores. Entonces, lo que va a haber es un desplazamiento de ahorro-impuestos. Y por otra parte, la disminución del consumo de los capitalistas alivia las presiones inflacionarias. ¿Por qué? Porque ante un nivel de inversión dado, va a disminuir el empleo industrial que está dedicado a la producción de artículos de lujo que consumen los capitalistas, y a largo plazo se va a poder encauzar, digamos, la industrialización hacia sectores que sean de mayor necesidad para el proceso de desarrollo. Y además, también es beneficioso desde el punto de vista de la balanza de pagos porque disminuye las importaciones de esos artículos de lujo
que los capitalistas consumen. Y llegados a este punto, quiero hacer una pausa y hacer algunas reflexiones sobre lo que a mí me llevó a pensar todo esto que estudié para hacer la presentación en el día de hoy. Por un lado es, ¿cuánto hablamos de planificación en las carreras de economía? Yo cursé economía en la UBA y cursé desarrollo económico, y en ningún momento hablamos de planificación del desarrollo. Parece que es un tema que quedó, digamos, en el siglo pasado, quedó en décadas pasadas, y si bien analizamos, por ejemplo, en nuestro caso, los procesos de industrialización de Argentina, no fue algo que hayamos visto con detalle en qué contexto político y económico se produjeron. Es algo que quizás sí vimos en una materia de historia que se cursa en segundo año, pero vos llegas a cuarto y ves desarrollo, y bueno, son cuestiones que vos tenés que relacionar un poco en tu cabeza. Entonces, eso todo esto me llevó a pensar en esta cuestión en las carreras de economía. Y un segundo tema fue que ayer participé en un webinar que realizó el Plan Fénix, que para quienes no lo conozcan, el Plan Fénix es un grupo de economistas de la Facultad de Ciencias Económicas que surge en el año 2000 a partir de la iniciativa de Abraham Leonardo Bach, y que tuvo entre sus miembros más famosos a Aldo Ferrer, por ejemplo. Y ayer organizaron un webinar porque justo este año se cumple el 20 aniversario, entonces están haciendo una serie de webinarios. Y una pregunta que le hizo Alberto Müller, que además de ser miembro del Plan Fénix, es profesor de Organización Industrial en la facultad, a Cecilia Todesca, que para quienes no sean de Argentina es la vicejefa del Gabinete de Ministros de la Nación, fue que le preguntó por un modelo de país deseado a la hora de pensar todas las cuestiones, toda la coyuntura, no solo la coyuntura económica, sino todos los problemas a los que Argentina se enfrenta cotidianamente. Y lo que Cecilia le contestó fue que eso era la gran pregunta, y que para ella no tenía una respuesta inmediata para darle, pero sí pensaba que se trataba de un desafío político cuando uno tenía en el medio de una pandemia sectores que, por ejemplo, desconfiaban de la cuarentena como un método para cuidar la salud de los ciudadanos, o que, por ejemplo, se escuchaba mucho en los medios de comunicación decir que Argentina es un país inviable. Entonces ella lo que decía es que el modelo de país deseado es ante todo, a la hora de pensar un modelo de país deseado, es ante todo un desafío político. Y a mí esto me llevó a pensar de nuevo en Kalecki, porque yo creo que, digamos, uno cuando mira Twitter suele ver a menudo esta cuestión de, bueno, Argentina es un país inviable, por una serie de cuestiones, lo mejor es irse, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que Kalecki les habría respondido, si estuviera vivo a esos sectores, es que no hay países inviables, lo que hay en todo caso son políticas y sectores dominantes que hacen del país algo inviable a través de una serie de restricciones políticas al desarrollo. Pero bueno, esas son algunas reflexiones que hice y que me gustaría plantear para quizás discutirlas, debatirlas al final. Bueno, y a continuación vamos a ver brevemente el texto que les comenté al principio, que es Economic Crisis in Latin America, de Julio López Gallardo. Julio López Gallardo estudió bastante a Kalecki, y lo que me pareció interesante de este texto, lo que me pareció interesante para traerlo acá, es porque lo que plantea Julio López es, bueno, ¿cómo hacemos para pensar no solamente a Kalecki hoy en día, sino cómo hacemos para pensar los procesos de crisis de América Latina a la luz de las enseñanzas kaleckianas? Entonces, lo primero que hace Julio López es plantear un típico proceso de crisis y de recuperación en América Latina, que parte de acá, del 1, no sé si lo están viendo, que es que la crisis suele seguir a un periodo prolongado de déficit en cuenta corriente y se desencadena por un shock externo que provoca el colapso del valor de la moneda nacional. El inicio de la crisis llega entonces con la caída del gasto privado, la inversión en el consumo, y la inversión privada explica un gran porcentaje de la caída de la demanda y la producción finales. Continúa con la caída del gasto público, de la inversión pública.
lo que contribuye a también agravar la situación de la demanda agregada. Los salarios reales caen y aumenta el desempleo, aunque el autor destaca que no aumenta mucho porque habitualmente no hay mecanismo de protección al empleo, con lo cual lo que hay es un paso del empleo formal a la informalidad, y la inflación tiende a acelerarse debido a los mayores precios internos de las importaciones. Después empieza un proceso de recuperación en el que mejora la balanza comercial debido no solo a que aumenta las exportaciones gracias a esta cuestión del colapso del valor de la moneda nacional, sino fundamentalmente a la disminución de las importaciones de bienes de inversión e insumos industriales que son consecuencia de la caída de la inversión. La balanza comercial después mejora, arrastrando con ella la demanda y la producción, el gasto público también, y durante estos periodos más recientes, este texto es de 2004, pero lo que dice es que empieza a verse que las cuentas fiscales se mantienen en equilibrio. Una vez iniciada la recuperación, el gasto privado ahí sí comienza a crecer y reemplaza las exportaciones y el gasto público como principal factor de la demanda en el repunte. Y por último, la recuperación económica, aunque puede ser fuerte, normalmente también es desigual y las clases trabajadoras apenas se benefician y apenas pueden, digamos, lograr alcanzar los niveles de salario real que estaban antes de la crisis. Entonces, resumiendo al máximo el modelo de Kalecki, la inversión privada, resumiendo al máximo el modelo de ciclo, de la dinámica del ciclo de Kalecki, la inversión privada sigue con un retraso, con un rezago a las decisiones de inversión, que dependen, entre otros factores, pero uno de los más importantes, a la tasa de ganancia. Entonces, los puntos de inflexión del ciclo, las subidas y las bajadas, siguen en gran medida a los puntos de inflexión de la tasa de ganancia. Y además, las decisiones de inversión son esencialmente irrevocables. O sea, es muy difícil, una vez que está iniciado un proyecto, dar marcha atrás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y dónde está lo interesante de Julio López? Lo que él plantea acá es que él dice, bueno, este modelo, digamos, estándar de crisis latinoamericana, a la hora de analizarlo desde la perspectiva kaleckiana, tiene dos problemas, que es que, siguiendo esto que yo les comenté anteriormente acerca de cómo se desarrolla el ciclo y qué relación tiene con la tasa de ganancia, el colapso de la inversión, que suele ser el factor de mayor peso que desencadena la crisis, no suele ser causado por una caída previa de la tasa de ganancia, sino que sigue un shock que provoca un cambio a las expectativas. Y en segundo lugar, la recuperación de la crisis, comúnmente, tampoco sigue el patrón de que sea provocada a partir de una reactivación de la inversión privada tras la restauración de la tasa de ganancia. Más bien tiene que ver con la mejora de la balanza comercial y por el aumento del gasto público. Ambos generan beneficios y estimulan la inversión privada. Pero, o sea, si bien él dice, bueno, Kalecki plantea esta cuestión del ciclo, nosotros en Latinoamérica vivimos las crisis de esta manera, y parece que no se ajustan del todo a este modelo kaleckiano clásico que conocemos, lo que él dice es que una vez iniciada la recuperación, ahí sí se desarrolla en gran medida de acuerdo con la teoría de Kalecki, porque las mayores ganancias estimulan la inversión privada, el empleo, los salarios, el consumo privado, y en una determinada etapa el gasto privado reemplaza las exportaciones y el gasto público como principal factor de demanda en la recuperación. Y esa mayor demanda interna provoca, a su vez, un aumento de las importaciones que disminuye el superávit comercial, lo que directa o indirectamente tiende a frenar, como todos sabemos, el repunte económico por la restricción, el llamado cuello de botella. El repunte pierde impulso mucho antes de que se alcance la plena utilización de las capacidades productivas. Y por último, quiero revisar rápidamente la política económica en la crisis, cómo se suelen gestionar este tipo de crisis en los países de Latinoamérica. Y acá el autor plantea tres cuestiones sobre cuál suele ser el paquete de medidas que se utiliza frente a qué pensaría o qué diría Kalecki en respuesta a estas cuestiones. El primero de ellos tiene que ver con la liberación del tipo de cambio. El típico paquete de medidas dice que la depreciación de la moneda, resultante de la liberación del tipo de cambio, es indispensable para disminuir la profundidad de la crisis y estimular la recuperación.
¿Por qué? Bueno, porque dinamiza las exportaciones. Entonces, la balanza comercial mejora y arrastra con ella la demanda, la producción y genera empleo. Y Kalecki lo que dice, lo que respondería ante esto, sería, bueno, hay varios factores que pueden producir una contracción de la producción como resultado de la depreciación de la moneda. Por ejemplo, el hecho de que hay un rezago entre cómo reaccionan las exportaciones ante el cambio de los precios y que, por ejemplo, también la cuestión de la caída que supone el salario real de los trabajadores no es un tema menor en tanto y en cuanto tiene un gran peso en el consumo y a su vez en la demanda agregada, con lo cual no son cuestiones a eludir. El segundo punto es la reducción del crédito bancario, que este punto la verdad que prefiero dejarlo de lado porque nosotros no nos metimos con cuestiones financieras de Kalecki, con política monetaria, con lo cual este punto quedará para otro taller. Pero el tercero tiene que ver con el aumento del gasto público financiado con impuesto a la exportación, que es algo que ya vimos en la primera parte, cuando yo les detallé los ejes más generales, pero lo que señala el autor acá también es qué asociación tan interesante hay entre el gasto público y la exportación y cómo el gasto público financiado por la exportación y es impulsado por las exportaciones en Latinoamérica. Entonces, para cerrar esta breve, este breve repaso que hemos hecho acerca de Kalecki y lo que él plantea sobre el subdesarrollo, a mí me gustó esta frase de Joan Robinson. A mí me parece que está muy bueno ver a Kalecki a través de los ojos de Joan Robinson, porque tuvieron una relación no solo de amistad, sino también de respeto intelectual mutuo muy importante. Y ella lo que dice en un artículo de 1976 es que con el compromiso de Kalecki con diversas medidas económicas que desplazaron el equilibrio del bienestar económico hacia los pobres, pero con este reconocimiento de las limitaciones políticas, no es de extrañar que casi nunca haya visto una correlación positiva entre los consejos que impartió y la línea de conducta adoptada por el gobierno. En el caso específico de los consejos redactados para el gobierno israelí, cuenta Sawyer, porque es un texto que también recopila Sawyer, el agradecimiento cauteloso del ministro de Finanzas de Israel muestra que las verdades de Kalecki eran a veces dolorosas y las políticas que recomendaban demasiado enérgicas para ser populares. Y esto a mí también me hace pensar en que, digamos, si cualquier ministro de Economía, y digo ministro porque en su mayoría son hombres, aunque esa es otra discusión, se le plantea esta cuestión de, bueno, ¿cómo financio un déficit? Él quizás va a un asesor y le dice, bueno, vos lo que tenés que hacer es aceptar una donación, porque no tiene absolutamente ningún tipo de desventaja económica, así que andá y aceptá eso porque sos vos. Si él capaz va a otro economista, lo que le va a decir es, no, bueno, vos lo que tenés que hacer es hacer ciencia, agarrás una función, la optimizás y sos inimputable. Pero si vas a Kalecki, él lo que te va a decir es, si estuviera vivo, despertate, nene, porque el mundo los maneja los poderosos, y si vos no planificás hacia dónde va a estar dirigida tu inversión y cómo va a ser tu proceso de desarrollo, a quien van a planificar es a vos. Y eso no es deseable bajo ningún tipo de concepto. Así que, bueno, con esto quería terminar. Bueno, buenísimo. Ahora la idea es abrir para preguntas, debate, comentarios, lo que quieran. Si quieren por el chat o si no, se pueden abrir el micrófono, la cámara, todo y charlamos también un rato. No sé si alguien... Sí, quedó como un poco más corta la presentación de hoy, pero bueno, pasa que la primera fue como medio maratónica, metieron todo y la de su desarrollo quedó de esta manera. Pero bueno, pueden abrirse los micrófonos, pueden comentarlo, si no tienen preguntas, pueden comentarnos, si hay gente que estudia economía en otros países, nos puede contar cómo lo ven allá, si ven a Kalecki, si no ven a Kalecki, qué les pareció, todos los mensajes son bienvenidos, realmente.
Y yo voy a decir una cosa que se me ocurre con Kalecki, porque en la sesión anterior, Pablo Mira hizo una pregunta muy interesante, planteó un comentario, ¿no? Que él no veía en lo que se había expuesto, si es que lo percibí bien, yo lo percibí de esa manera, ¿no? Demasiada diferencia entre Keynes y Kalecki, ¿no? ¿Por qué insistir tanto en Kalecki? Bueno, yo le di una respuesta señalando lo siguiente. Primero yo coincido con que la visión de Keynes es una visión muy parecida a la de Kalecki, en términos de la demanda efectiva, porque ambos piensan que el proceso de acumulación se empuja por la demanda y que la oferta responde pasivamente y que lo importante es el gasto público y la inversión. Bueno, en eso yo no... sí, le daba la razón a Pablo Mira en ese sentido, que no... son muy parecidos. Ahora, otra cuestión que yo le señalé, y que me parece que es a propósito de esta exposición, es que los post-keynesianos, acá en este curso no se habló de los post-keynesianos, se apoyaban mayoritariamente en Kalecki, porque los post-keynesianos encontraban sí, mayor coincidencia en la decisión con que Kalecki recomienda el ahorro, recomienda el gasto y la inversión. Como ve en el gasto y en la inversión, en el gasto estatal y en la inversión, los elementos más dinámicos del ciclo económico. Ahora, sin embargo, a mí también se me ocurre que a pesar de que los post-keynesianos, me refiero a Lavoie, sí, fundamentalmente a Lavoie, no porque es el único que se me ocurra, sino que yo lo veo el más representativo, toda la gente, siempre hace una referencia a Lavoie, pero los post-keynesianos se alejan de Kalecki en las medidas de intervención pública, de intervención estatal. Por ejemplo, acá, parte de lo que nos dice Samantha es que, bueno, para hacer política económica lo que hay que tener es un programa, hay que tener sí, hay que planificar, digamos, más allá de las características que tenga esta planificación. No sé, en los años 50 en Francia se planificaba de determinada manera. Bueno, lo que recomienda Kalecki es una planificación distinta, porque en realidad Kalecki lo que está diciendo acá es hay que recortar el poder de los terratenientes para sacar la renta de los terratenientes. Y eso, bueno, eso hoy suena como una cosa fuerte, suena como una cosa muy fuerte, hoy no lo dice nadie. Samantha hizo referencia al Plan Fénix. Bueno, yo creo que nadie en el Plan Fénix va a decir, la impresión que yo tengo, ¿no? Y lo digo abiertamente, nadie va a decir hay que hacer una planificación como Kalecki, o en los términos de Kalecki. Esa es la impresión que yo tengo. No es lo mismo un plan económico, no es lo mismo devaluar, aumentar el consumo, que meterse con las clases sociales.
que es lo que postula Kalecki. Y otra cosa en la que yo veo que Kalecki influye mucho sobre los post-keynesianos es en teoría monetaria, en teoría crediticia. Bueno, yo creo que todos los post-keynesianos son kaleckianos. Incluso, o desarrollan lo que dice Kalecki. Incluso, quien para mí es una excepción, también es kaleckiano, que es Thomas Paley. Y hay una diferencia muy grande entre, bueno, las políticas post-keynesianas o las ideas post-keynesianas de cualquier autor, sacándolo a Thomas Paley. Es el único cuya intervención en el mercado crediticio es, bueno, que haya una oferta monetaria elástica y que tenga una tasa de interés baja. Bueno, cuando Guillermo, tenés silenciado el micrófono. Ahí está. Paley es un intervencionista, a diferencia de todos los post-keynesianos. Pero en eso Kalecki es muy concreto. El crédito tiene que ir para la inversión y tiene que haber un sistema bancario que dirija el crédito hacia la inversión. Eso me parece lo mismo con la balanza de capitales. La balanza de capitales es una cosa que la maneja el sector público. No es como uno ve en el ámbito financiero que PIMCO quiere plata o que quieren sacar de la balanza. No, no, esas cosas son cosas que alteran el funcionamiento de una economía. Por eso me parece importante hacer esa distinción. Kalecki para mí es un hombre que vive muy bien las finanzas, el sistema bancario, y lo ve muy distinto a cómo lo ven los keynesianos contemporáneos. Eso es lo que quería expresar. Bueno, gracias, Guillermo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para sumar también. Ahí en el chat Jessica había dicho que ahora se da cuenta por qué no es reconocido, porque tocaba temas que nos despiertan y que nos ponen incómodos y que son incómodos para algunos también. Sí. Sí, yo coincido totalmente con eso. Sí. O sea, es la incomodidad personificada, Kalecki, porque todo lo que plantea es político, toda economía es política. Claro, y además es un autor que por lo que vemos, a cada cosa que se ha planteado y a cada problema que se ha encontrado, lo ha desarrollado, digamos, los problemas de lo que vos dijiste de los problemas de planificación. Después, cuando yo comenté las políticas de pleno empleo, si bien él estudió eso y realizó trabajos estadísticos y empíricos sobre eso, dijo, bueno, acá hay una limitación y hay problemas y va a haber conflicto, digamos, nunca le escapó a esas cuestiones.
Ahí preguntan por la bibliografía de López, ¿dónde se puede adquirir? Bueno, de Julio López, a ver si estoy. Una cosa que quería aclarar, porque yo dije que dio clase en la UBA. No dio clase, dio charlas en la UBA, Julio López Gallardo. Él visitó por razones académicas varias veces Argentina, generalmente viniendo de Brasil, haciendo una extensión a lo que era una visita a Brasil, y en la UBA dio charla en ciencias económicas. Yo recuerdo en los años 90 un encuentro en el Instituto de Economía, a la que concurrieron, por supuesto, economistas de la Facultad de Ciencias Económicas, de nuestra, digamos, sí, de la UBA. En respuesta a la pregunta de Jessica, el texto de López está en un libro que nosotros mandamos, que se llama Kalekis Economics Today, que es de Sadowski y Sweworski, perdón mi pronunciación, pero no sé de qué orígenes son estos apellidos. Y es un libro que recopila, digamos, muchos artículos desde distintas perspectivas, desde el modelo, desde las políticas, y en la cuarta parte es sobre las economías en desarrollo. Y tiene, por un lado, un texto de Sachs, que es una de las personas que más estudió los textos de Kalecki sobre desarrollo. Tiene otro de Baduri, que también desarrolló un modelo bastante interesante, según nos contó Guillermo en varias ocasiones. Y tiene en el capítulo 16 el texto de Julio López, que es un texto cortito de apenas 15 páginas, pero que está bastante bueno, y termina con uno de Toporowski, que es una de las personas que también estudió en mayor profundidad a Kalecki, y que creo que utilizó Lucas para hacer la presentación en el primer encuentro. No sé si hay más comentarios, Vicky. Sí, había uno. Sí, Oscar, perdón, Oscar, que dice que los modelos neocalequianos ponen el énfasis del crecimiento económico en la demanda, superando quizás un problema de los modelos marxistas o clásicos, donde el crecimiento queda determinado únicamente por la tasa de ganancia. Bien. La verdad que yo sobre esto no puedo opinar mucho, porque todavía no llegué a ver tantos modelos neocalequianos. Seguro Guillermo tiene algo para aportar. Sí. Bueno, sí, yo lo que pienso es lo siguiente, que Marx, efectivamente, Marx ve el incentivo en la tasa de ganancia. La tasa de ganancia es lo que genera el proceso de acumulación. Ahora, en Marx, la tasa de ganancia influye tanto sobre la oferta agregada como sobre la demanda agregada. A diferencia de los modelos, sí, yo pienso tanto de Keynes, de las ideas, básicamente las ideas de Keynes y de Kalecki, que acentúan la importancia de la demanda agregada. No así en Keynes. En Keynes, el capítulo 17 de Keynes es un capítulo donde la firma y las decisiones de la firma capitalista están muy influidas por la rentabilidad esperada, pero por una rentabilidad esperada en términos que él, por supuesto, le llama la eficacia marginal del capital, pero que tiene un sentido mucho más empírico que el que
él desarrolla en los capítulos 11 y 12. Yo creo que Keynes, aún siendo un teórico de la demanda agregada, ve la importancia de la oferta agregada. Y muchos modelos kalekianos, no digo que la teoría kalekiana por antonomasia, pero por ejemplo, Amitabha Dutt, indiscutiblemente es un pionero de la teoría kalekiana. Bueno, Setterfield, actual docente de la New School, creo que es el hombre que ha sucedido a Lance Taylor en la New School, que es un caldoriano y también es un kalekiano. Por supuesto, de Thomas Paley, muchos autores kalekianos dicen que hay que prestar atención Guillermo, te silenciaste, está silenciado. Ahí. Sí, no es Ahí está. cierto que la demanda agregada arrastre pasivamente a la oferta, sino que hay decisiones de la oferta, es decir, de la firma capitalista en términos de costos de todo tipo, costos salariales, costos de insumos, en términos de elección de tecnología, en fin, todos los elementos que hacen al ciclo y que influyen sobre la oferta. Esa es mi visión, que en Marx hay una visión de la demanda agregada y también de la oferta agregada. Y también que hay autores kalekianos, autores post-keynesianos, como los que acabo de mencionar, que Paley, sobre todo, y Dutt, que digamos, es uno de los primeros kalekianos y de los kalekianos más importantes, que dice, cuidado con la oferta, no se puede descuidar la oferta agregada. Sí, ahora sí es cierto que en Marx la rentabilidad es el determinante principal, ¿no? Mucho más que en Kalecki que en Keynes. Porque, y otra cosa, para mí hay una imprecisión en la objeción que se hace, porque si uno, es cierto que para los kalekianos y para los keynesianos, la demanda agregada es fundamental, pero la demanda agregada está impulsada por la rentabilidad. La inversión está impulsada por la rentabilidad. De manera que, sí, me parece que es insuficiente decir, bueno, con la demanda agregada, ¿eso qué quiere decir? Con la demanda agregada que solamente movimientos exógenos, es decir, la intervención estatal es lo que mueve la demanda agregada, no. Yo creo que en Keynes y también en Kalecki, la demanda agregada está impulsada por las ganancias, por la rentabilidad. Eso también. Pero por supuesto es el eje de la disputa, ¿no? La mía no deja de ser más que una respuesta, pero el eje de la disputa entre el pensamiento keynesiano-kalekiano y el marxista es ese, sí. Bueno, no sé si, de nuevo, por las dudas, si alguno o alguna quiere hacer alguna otra pregunta o algún otro comentario. Si no, vamos cerrando. Así que, bueno, primero que nada, no sé si... Nico, ¿vos querés decir algo?
No, simplemente, digamos, a ver, entiendo que, digamos, primero felicitarlos y las por el taller, me gustó mucho y gracias a Guillermo por el asesoramiento y la ayuda, y nada, me parece que es interesante volver un poco con una cuestión que tiene que ver con la discusión de planes de estudio de las carreras y la cierta falta de discusión de algunos temas que parecen relevantes. Creo que, digamos, ahí Samantha lo plantea al principio respecto a que no se discutía planificación en las carreras, digamos, y eso es cierto, salvo que uno, por lo menos en económicas de la UBA, salvo que uno curse sistemas económicos comparados, esas cosas no se ven, pero me parece que va más allá, digamos, de lo que sería. Es que cuando un tema no se ve, en realidad, más que un tema no se vea, lo que hay es una naturalización de los temas que sí se ven y que esos temas no vistos ponen en discusión. En el sentido de pensar que la falta, que no tengamos materias en las que veamos planificación económica, lo que hace es naturalizar al mercado como asignador de recursos. Un poco el sentido de pensar que es lo que se termina naturalizando porque faltan las perspectivas diferentes. Del mismo modo, cuando vamos a Kalecki y vamos a elementos vinculados a entender que la lógica del mercado no es una lógica competitiva, salimos del esquema tradicional que estamos acostumbrados, según el cual el monopolio o el oligopolio son características distorsivas del mercado. En la teoría neoclásica, los monopolios existen, obviamente, están teorizados, pero son entendidos principalmente como elementos desnaturalizadores, como que lo normal es la competencia perfecta y determinadas situaciones, imperfecciones justamente entran a molestar. Y ahí es donde uno parece, bueno, hay teorías como las de Kalecki que muestran que el monopolio no tiene nada de artificial, en el sentido de que la característica del capitalismo es un capitalismo con oligopolios, con poderes de mercado, con desequilibrios en el sentido de y poderes jerárquicos. Lo mismo podría decir de la importancia de la teoría de demanda efectiva. Me parece que en ese sentido yo creo que ese es uno de los grandes déficits de la mayoría de los planes de estudio de economía, que es, por lo menos en el caso de las carreras como el de la UBA, donde existe cierta pluralidad de enfoques teóricos. Hay otras facultades donde no lo hay, la UBA afortunadamente sí, pero donde la demanda efectiva, que es, digamos, uno arranca un curso de macro 1 y arranca con una demanda efectiva y arranca con un modelo keynesiano, modelo de gasto agregado, modelo keynesiano simple, modelo del capítulo, el modelo del capítulo 3 de la teoría general. Digamos. Uno empieza con eso cualquier curso de macro. Ahora, esa teoría de la demanda efectiva es internalizada en un esquema neoclásico, principalmente síntesis neoclásica, hasta dentro del mismo primer parcial de macro 1, cuando no en la materia o cuando no más adelante, termina siendo internalizado en el sentido de la demanda efectiva rige o vale solamente cuando asumimos, por ejemplo, un supuesto de precios fijos. Supuesto de precios fijos que no está presente en los autores de la teoría de demanda efectiva, porque detrás lo que hay, más que precios fijos, es un problema central, que es la determinación separada de precios y cantidades. Y en ese sentido, la demanda efectiva como poder explicativo de las teorías del crecimiento o como poder explicativo del ciclo de las economías capitalistas, termina subsumido en una generación teórica y eso permite que se naturalice, entonces, que precios y cantidades se terminan simultáneamente o termina naturalizándose una lógica de un crecimiento por oferta o, digamos, los modelos de crecimiento que conocemos de la tradición neoclásica. En ese sentido, de vuelta, la ausencia de Kalecki funciona como un naturalizador de un montón de conceptos que tenemos incorporados de la teoría neoclásica que terminamos asumiendo demasiado libremente. Además de otra enorme cantidad de aportes que la heterodoxia en general, pero particularmente las heterodoxias que han tenido la capacidad de hacer pie en los propios déficits de la teoría ortodoxa y en proponer teorías propias, yo creo que gran parte de la discusión está en la cuestión de la desnaturalización.
Digo, uno puede decir, me sirve, digo, por ejemplo, pensando en la discusión que había al principio sobre si sirve o no sirve estudiar a Kalecki, que es un autor que murió hace 50 años, para entender la economía latinoamericana de hoy. No sé, a ver, hay cosas que pueden servir, cosas que no pueden servir, claramente. No podemos pedirle a Kalecki que nos explique lo que está pasando en un mundo que él no vivió. Pero la presencia de herramientas que nos permitan desnaturalizar el contenido que terminamos aprendiendo por default, y que hay autores que lo han puesto en discusión, nos permite a nosotros después elaborar elementos y herramientas para dar la discusión. En ese sentido, los modelos neocalequianos o las interpretaciones neocalequianas han sido muy útiles y muy interesantes para pensar las realidades particulares, y esas interpretaciones necesitan que tengamos el elemento teórico. Por eso a mí me parece que es muy relevante, tanto Kalecki como otros autores y autoras que están fuera del plan de estudio y que tiene sentido estudiar, más allá de la especificidad teórica de lo que dijeron esas personas en su momento, nos sirven muchísimo para desnaturalizar una formación a la que quienes estudiamos economía en una facultad con un programa convencional, si no le entramos a esos contenidos, terminamos naturalizando. Eso me parecía como, por lo menos lo que a mí me parece interesante para reflexión. Ahí llegué. Sí, y en la planificación yo también incorporaría un segundo elemento que es el retroceso, no el retroceso, sino la caída de los países de economía planificada, economía centralizada. Es decir, hoy el plan no existe. Hasta el año 90 existían planes que funcionaban mal, o existían planes, básicamente para mí lo que eran planes sin el consenso popular. Para mí lo más importante era eso, que eran planes que no, o programas económicos que no hubieran resistido una elección democrática. Más que al contenido, yo creo que para mí la crítica principal está dirigida a eso, una cosa que la gente no quiere, por más que sea una cosa buena, es una cosa que no sirve. Pero yo creo que esa experiencia ha impactado culturalmente muy grande, por ejemplo, en forma muy importante. Por ejemplo, la CEPAL era un organismo, bueno, era estructuralista, pero era un organismo donde se estudiaba planificación, así como Kalecki hizo un curso en Polonia sobre planificación socialista. En la CEPAL había cursos anuales en Santiago de Chile sobre planificación, organizados por Previs y por todo el staff técnico de la CEPAL, por Previs y por Zunkel. Bueno, eso no existe más porque eso ha retrocedido políticamente. Entonces, más allá de su mayor o menor valor intrínseco, más allá de la opinión que uno tenga sobre eso, es algo que hoy no está en la conciencia de la gente, y mucho menos está en el interés inmediato de los economistas, mucho menos. Eso me parece importante, hay un cambio político. Antes hablar de Keynes era hablar de un economista que propiciaba una expansión económica o una expansión de la demanda agregada, pero nada más que eso. En cambio, meterse con Kalecki era meterse con un economista que era un teórico de la demanda agregada, pero que propugnaba transformaciones políticas y económicas a través de una programación, una planificación. Bueno, eso para mí hoy no existe más, ¿no? Incluso toda la riqueza incorporada en los modelos kaleckianos, nuevo-kaleckianos,
de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, están despojados completamente de ese componente, del componente de planificación. Es político. Pero yo coincido, sí, que en un estudiante de economía debería haber esa programación. Sí, yo retomo lo que había dicho Nicolás antes, que coincido con lo que planteó él sobre la desnaturalización y la importancia de ver también a estos, bueno, a un autor como Kalecki y a tantos otros y otras que hubo. Y en ese sentido, bueno, la idea un poco de los talleres que estuvimos haciendo desde la ESEP fue un poco esa, digamos. No sé si las y los que están hoy acá pudieron participar de los anteriores que hicimos este año, que fueron sobre Keynes, sobre Marx, y profundizando también, que de hecho, bueno, el de Kalecki lo hicimos después de esos también porque como que toma un poco de ambos y en ese sentido también lo pensamos. Pero bueno, de nuevo volver a la importancia de que en realidad estos espacios son de forma paralela a lo que es la carrera, claramente, pero justamente también es eso lo que nos motivó a formar parte de la Escuela de Economía Política y a empezar a preparar estos talleres en base a estos autores. Este, de hecho, es el último de este año, pero bueno, ya habrá novedades para el 2021. En ese sentido, si nadie tiene ningún otro comentario o pregunta o intervención, sí, Igal, si querés, abrite el Hola, micrófono. hola, ¿cómo les va? Che, no me anda la cámara, así que disculpen, pero problemas técnicos de cuarentena. Antes que nada quería felicitarles porque me pareció impresionante el curso o el seminario en función de que son temas que no se ven en la carrera o que se ven muy lateralmente si aparece algún docente casualmente. Así que me parece que hay que darle mucho valor a que 3 estudiantes, entiendo que Samantha se acaba de recibir, así que felicitaciones de paso, hayan encarado esta tarea. Me parece que además retoma el espíritu que la ESEP tuvo muchos años, que es que los propios estudiantes formen parte de impulsar estos temas, así que esto en términos generales. Respecto a los temas que estaban discutiendo sobre la carrera y demás, a mí me parece que hay, y por lo que decía Guillermo, a mí me parece que además hay un contexto nuevo que exige además discutir algunas de estas cosas, y que ese contexto nuevo tiene que ver con el ascenso de una potencia, que es China, que independientemente de las apreciaciones de tipo moral o político que uno pueda hacer, lleva 14 planes quinquenales aplicados uno tras de otro, y hoy es una potencia mundial. Y si en los 90, la última vez que se reformó nuestro plan, todo eso desapareció y se quitó, bueno, me parece que hoy, cuando tantas veces se pregunta, ¿no?, que es un sentido común, pero que además se lo pregunta los profesionales de las ciencias económicas, ¿cómo hicieron otros países para poder desarrollarse? Si durante muchos años en la hegemonía neoliberal el mercado fue la respuesta y en función de eso se quitaron algunas preguntas de nuestro plan de estudios, bueno, me parece que hoy más que nunca los y las estudiantes tienen derecho a exigir que se explique la planificación económica y que eso se explique en clase. Porque evidentemente hay un país que tras aplicar durante 14 planes quinquenales seguidos, llegó al punto de ser un país que vivía del arroz y la máxima pobreza a estar disputando la economía internacional. Entonces me parece que ahí hay un cambio de contexto fuerte que tiene que ser, que es un punto de anclaje fuerte para exigir también a la carrera esos cambios. Ahora, me refiero a las autoridades. Y lo otro que me parece que fue mencionado cuando se mencionó lo de
lo de Kalecki y la política y demás, que es otra cuestión que a mí me parece que en general diría que prácticamente ningún curso se aborda. Creo que tiene que ver con un déficit grande de la carrera, que tiene que ver con la pregunta sobre el Estado. Muchas veces incluso en los comentarios se mencionaba el Estado como suele serse, ¿no? Como una especie de voluntad independiente de la sociedad, y creo yo que ahí es uno de los otros puntos muy, muy flojos de la carrera, que quienes intentamos, entre nuestras posibilidades, saldarlo, nos tuvimos que ir a otra facultad a hacerlo, que es la Facultad de Sociales, y que lo hicimos con las herramientas que pudimos, pero me parece que ahí hay otro punto importante para discutir, que está muy ausente, que es qué es el Estado. ¿Qué es el Estado en la sociedad capitalista, por supuesto? Y ahí hay mucha teoría del Estado, mucho desarrollo latinoamericano, además, sobre el Estado y la crisis del Estado en América Latina. Y creo que ese es otro punto que puede ser importante para un futuro curso de la ESEP, incluso, porque creo que si no, ahí estamos de alguna manera haciendo abstracción. Y esa abstracción es parte de la reproducción misma del sistema, ¿no? La creer que economía y política son cosas separadas, que incluso se estudian en facultades separadas. Y esa división del trabajo cognitivo también es parte de la reproducción de la totalidad capitalista. Entonces me parece que también es otro punto para desarmar y problematizar qué es esa G que ponemos en nuestras ecuaciones y nuestras derivadas, porque si no ahí también estamos de alguna manera obviando un problema grande de las ciencias sociales. Así que bueno, simplemente de vuelta a felicitarlos por el laburo, me pareció muy bueno que tomen la tarea y bueno, nada, me gusta ver a la ESEP así que bueno, felicitaciones. Bueno, yo quiero hacer un comentario súper chiquito. Primero que nada, gracias por los comentarios y por la felicitación por la recibida. Y sí, yo coincido mucho con esto que plantea Igal acerca de lo poco que se estudia y se analizan las cuestiones políticas y las instituciones del sistema capitalista en la facultad y qué intervenciones tiene eso. Con lo cual, adhiero totalmente a que este año en la SEP estuvimos laburando un montón en cuanto a autores que no se ven habitualmente, pero creo que ese camino que plantea Igal es hacia donde deberíamos ir el año que viene, así que coincido plenamente con lo que dijo. Sí, yo también coincido bastante. De nuevo, por las dudas, vuelvo a preguntar por si alguno o alguna tiene algún otro comentario o quiere decir algo, intervenir de alguna forma. Si no, bueno, vamos cerrando. De nuevo, agradecerles a todas y a todos por sumarse al taller. Espero que les haya gustado, que les haya interesado y que les haya abierto también para los y las que no conocían a Kalecki, una puerta hacia un nuevo autor y nuevos autores y autoras. De hecho, si uno empieza a profundizar, va a encontrar más. Y nada, la semana que viene seguramente ya estemos subiendo la grabación de este encuentro al canal de YouTube. El primero ya está subido, como dije al principio. Y cualquier cosa, supongo que nos siguen en las redes, en Twitter sobre todo, y les haremos llegar nuevas novedades cuando las tengamos de nuevos talleres o actividades de la ESEP o de la Sociedad de Economía Crítica también. De nuevo, muchísimas gracias a todos.
Bueno, gracias a todos, a Guillermo también por la participación y la colaboración en el taller, y nos estamos viendo en la próxima, entonces cerramos si les parece. Sí, gracias, Oscar.